Imagina un país donde las noticias más crudas y reales rara vez ocupan las portadas de los diarios matutinos, ni los titulares de los noticieros televisivos estelares. En su lugar, estas historias viajan a través de los acordes de un acordeón y el ritmo de un bajo sexto, resonando en las cantinas, en los paraderos de camiones y en los estéreos de los automóviles. Durante más de 5 décadas, diversas esferas del gobierno intentaron ocultar la realidad del país, silenciando a la agrupación más emblemática de la música regional mexicana, los Tigres del Norte. Sin embargo, las prohibiciones oficiales y las multas millonarias nunca lograron apagar el eco de sus corridos, los cuales se convirtieron en el verdadero noticiero del pueblo. La historia de esta lucha contra la censura comenzó a tomar una fuerza imparable en el año 1974, cuando la banda lanzó un tema que cambiaría para siempre el rumbo de la música popular. La canción era el relato de Camelia la Tejana y Emilio Varela, quienes cruzaban la frontera hacia los Estados Unidos con las llantas de su vehículo repletas de hierba mala. Aunque en un principio las estaciones de radio transmitían la melodía por su ritmo contagioso, las autoridades pronto comprendieron el impacto de lo que se estaba cantando. Argumentaban que la letra normalizaba la vida criminal y fomentaba los delitos, por lo que iniciaron una campaña de presión silenciosa, pidiendo amablemente a los directores de programación que redujeran la difusión del disco. Pero la realidad era que los músicos no estaban inventando nada. Simplemente relataban lo que la sociedad ya observaba en las calles. Esa censura inicial llegó demasiado tarde, pues el corrido moderno había nacido y la caja de los secretos estaba completamente abierta. Con el paso de los años, las sugerencias del gobierno se transformaron en órdenes políticas estrictas. Un ejemplo claro ocurrió hacia finales de la década de los 80, específicamente en el año 1988. En esa época, el motivo de la censura tenía nombre y apellido: Héctor Félix Miranda, un periodista sumamente valiente, que cofundó un semanario independiente en la ciudad fronteriza de Tijuana. Sus columnas eran temidas por las altas esferas del poder, ya que denunciaban con nombres reales y apellidos los nexos de corrupción entre figuras políticas, grandes empresarios y las organizaciones del narcotráfico. Por negarse a guardar silencio, el periodista fue asesinado a tiros en una emboscada cobarde. Indignados por la impunidad del crimen, los Tigres del Norte decidieron inmortalizar su memoria a través del corrido de El Gato Félix. La letra era un reclamo directo al sistema judicial y a las máximas autoridades del estado de Baja California. Como represalia, el gobierno estatal ejerció una presión brutal sobre las estaciones de radio, amenazando con retirar las concesiones de transmisión y aplicar multas económicas severas a quien se atreviera a reproducir el disco. A pesar de este cerco mediático, la canción sobrevivió y triunfó. Las copias de los casetes pasaban de mano en mano entre los ciudadanos. El público la exigía a gritos en cada concierto. Y sobre todo, las estaciones de radio estadounidenses ubicadas del otro lado de la frontera la transmitían sin cesar, permitiendo que las ondas sonoras cruzaran por el aire de regreso a territorio mexicano sin pedir permiso a ningún censor. Lejos de silenciar la historia, las autoridades convirtieron el tema en un auténtico himno a la libertad de expresión. Años más tarde, la agrupación protagonizaría su enfrentamiento más monumental y directo contra el poder político nacional. En el año 2009, durante uno de los periodos más violentos y oscuros de la historia reciente de México, lanzaron una obra maestra de la lírica. La canción no mencionaba nombres de capos sanguinarios ni calibres de armas de fuego. En su lugar, utilizaba una ingeniosa fábula protagonizada por animales de una granja. La letra hablaba de una perra brava que estaba amarrada y que fue soltada por un zorro, de unos cerditos que devoraban todo el maíz de la cosecha,
y de un granjero que ya no sabía cómo controlar el desastre en su propia tierra. La población mexicana decodificó el mensaje de inmediato. El zorro representaba al expresidente que, según la voz popular, permitió la fuga de importantes figuras del crimen. La perra brava simbolizaba la violencia desatada en todo el territorio. Los cerdos encarnaban a los legisladores y funcionarios corruptos que saqueaban los recursos, mientras que el granjero ilustraba al mandatario en turno, quien perdía el control de la nación a pasos agigantados. Ante semejante retrato, el gobierno enfureció. Esta vez no hubo disimulo. Diversas administraciones estatales y dependencias federales prohibieron de manera tajante la reproducción del tema en la radio y la televisión nacional. El nivel de hostilidad llegó al extremo en el estado de Guanajuato, donde las autoridades advirtieron a la agrupación que, si tocaban los primeros acordes de la canción durante una importante entrega de premios, les cortarían el suministro eléctrico del escenario y cancelarían el evento de inmediato. Sin embargo, el resultado fue exactamente el que siempre ocurre cuando se intenta ocultar la verdad. La prohibición gubernamental se transformó en la campaña publicitaria más grande y efectiva de toda su carrera. Sin sonar una sola vez en las principales cadenas de radio comerciales del centro de la República, el disco vendió millones de copias. El archivo de audio se compartió a través de Internet en cada rincón del país. Los sonideros la reproducían en las fiestas de los barrios populares, y los taxistas la hacían sonar en sus reproductores a todo volumen. Los músicos demostraron una ley inquebrantable de la cultura popular, la cual dicta que lo prohibido es siempre lo más deseado. Lograron burlar la censura porque desde el primer día comprendieron que su compromiso no era con los dueños de las radiodifusoras, ni con las secretarías de gobernación, ni con los censores en turno. Su único y verdadero compromiso era con el pueblo. Si las estaciones no transmitían su música, la gente compraba sus discos en los mercados ambulantes y tianguis. Si las autoridades les impedían presentarse en las plazas de México, cruzaban la frontera y abarrotaban estadios enteros con miles de migrantes que cantaban cada estrofa con profunda nostalgia y rebeldía. Las crónicas sobre traficantes cruzando el desierto, sobre periodistas acribillados por escribir la verdad y sobre animales que representan las fallas presidenciales, nunca fueron simples melodías para pasar el rato. Se establecieron como documentos históricos invaluables. Son las narrativas fieles de una sociedad que ríe frente a la adversidad, pero que también sufre profundamente las injusticias. Quienes ostentaban el poder intentaron silenciar a los jefes de jefes en repetidas ocasiones a lo largo de décadas de trayectoria artística, pero cometieron un error garrafal al olvidar una regla fundamental de la historia humana. Se puede prohibir mediante decretos que una pista de audio suene en los altavoces de las frecuencias radiales oficiales, e incluso se puede amenazar a quienes intenten difundirla, pero jamás se podrá arrancar una melodía, ni la verdad que ésta encierra, de la memoria colectiva de todo un país.